Hola a todos, en este video un grupo de estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos explicará la influencia de los factores de variación asociados a los materiales y el proceso de la extracción. La obtención de componentes fitoquímicos se da por diferentes métodos de extracción que son aplicados por la industria farmacéutica para la elaboración de medicamentos. Se define la extracción como un procedimiento por el cual se logra aislar un componente o grupo de componentes que se encuentran internamente en un material, ya sea sólido o líquido. Los tipos de extracción con los que se trabajará a lo largo del video serán la extracción mecánica y la extracción con solventes. La extracción mecánica consiste en ejercer presión sobre el sustrato sólido hasta hacer surgir sus fluidos hacia la superficie. De este proceso se obtiene un extracto grosero, es decir, que no es específico para una determinada sustancia. Por otro lado, la extracción con solventes consiste en colocar en contacto un sólido líquido y un solvente capaz de solubilizar sus componentes. De esta manera, estos pasan al solvente obteniéndose un extracto líquido. La extracción con solventes puede ser de tipo continua o discontinua. La extracción discontinua se puede realizar por diferentes métodos como maceración, infusión, entre otros. La maceración consiste en sumergir el sólido en un solvente a temperatura ambiente durante horas o hasta días, mientras que la infusión utiliza un solvente a una temperatura próxima a su punto de ebullición durante 2 a 5 minutos. El uso de cualquiera de estos métodos está sujeto a diferentes factores como la concentración de los solventes, temperatura, tiempo, entre otros. Es por ello que en el presente video determinaremos la influencia de los factores de variación asociados al proceso de extracción. Primer experimento: extracción de pigmentos fotosintéticos de hojas de Spinacia oleracea, cuyo objetivo es determinar la influencia de la naturaleza del solvente etanol a diferentes concentraciones en la extracción de pigmentos fotosintéticos de hojas de Spinacia oleracea. Materiales: 3 hojas de espinaca, 100 ml de alcohol a 96 grados, 100 ml de agua destilada, 5 tubos de ensayo y embudos, papel filtro, mortero y pilón, probeta de 25 ml, beaker de 100 ml y pipeta Pasteur. Este experimento se basó en una tesis titulada Extracción de colorante a partir de las hojas de la espinaca. Para ello, primero separamos las hojas de espinaca y las cortamos a la mitad cada una. Luego cortamos la media hoja en 4 partes y las colocamos en el mortero. Preparamos 20 ml del solvente etanol en agua a las concentraciones de 90, 80, 70, 60 y 50 grados a partir del alcohol de 96 grados. Agregamos una de las diluciones en el mortero y machacamos las hojas por 2 minutos. Cortamos el papel filtro en forma de embudo y filtramos la solución resultante del machacado en un tubo de ensayo. Finalmente haremos el mismo procedimiento para las demás diluciones y compararemos los resultados. Resultados: se observó una mayor intensidad de color en la solución del tubo de ensayo en donde se preparó la dilución a concentración de 90 grados y una menor intensidad a concentración de 50 grados. Posteriormente se realizó una gráfica para clasificar los resultados en una escala del 1 al 10 según la intensidad de color obtenida, donde se clasificó con 1 al tubo de concentración de 50 grados, con 5 al tubo de concentración de 70 grados y con 10 al tubo de concentración de 90 grados, teniendo así una relación directa entre la concentración de etanol y la intensidad de color como se observa en el gráfico. Se conoce que la clorofila es el principal pigmento fotosintético característico de plantas verdes, dentro de ellos la espinaca. La revista latinoamericana de microbiología confirma la solubilidad de este pigmento frente a solventes orgánicos como el etanol o la acetona, y para determinar la veracidad de esta declaración se dispuso a formar una batería con diferentes grados de concentración de etanol en agua. Los resultados obtenidos en la extracción de pigmentos fotosintéticos utilizando diferentes concentraciones de etanol de 50 grados a 90 grados son similares a los resultados obtenidos en el artículo titulado Optimización de proceso verde para extracción de luteína y clorofila de espinaca, usando metodología de superficie de respuesta, en donde demostraron mediante cálculos analíticos que para una óptima extracción se necesita altas concentraciones de etanol. Esto fue plasmado en gráficos 3D,
en donde evaluaron el nivel de recuperación del pigmento utilizando ciertas temperaturas y diferentes concentraciones de etanol, obteniéndose una recuperación de 1,3% de clorofila a 20 grados Celsius con una concentración de etanol a 50 grados y 62% a la misma temperatura pero con una concentración de 95 grados, lo cual quiere decir que para una mejor extracción se necesitaría de una alta concentración del solvente. Comparando estos datos con nuestro experimento, se podría relacionar una mayor extracción del pigmento con una mayor intensidad de color utilizando una concentración alta del solvente etanol. Experimento número 2. Extracción de componentes del café por el método de infusión, cuyo objetivo es determinar la influencia de la temperatura del solvente agua en la extracción de los componentes del café. Materiales: una balanza digital, 21 gramos de café tostado molido, 100 mililitros de agua a 8, 33.8 y 85 grados centígrados, 3 bolsas filtrantes de tela, un termómetro digital, 6 vasos de vidrio y 3 cucharas de acero. Para comenzar con el experimento pesaremos 3 veces 7 gramos de café tostado molido y lo agregaremos a cada bolsa filtrante. Preparamos 3 envases de vidrio con 100 mililitros de agua, cada uno a temperaturas distintas. Fría de 8 grados centígrados en el primero, tibia de 33,8 grados centígrados en el segundo y caliente a 85 grados centígrados aproximadamente en el tercer envase. Previamente se colocó las 3 bolsas de café en 3 envases de vidrio vacíos con una cuchara de acero como soporte de la bolsa de tela filtrante. Seguidamente agregamos en el primer envase los 100 mililitros de agua fría con el café tostado molido, luego los 100 mililitros de agua a 33,8 grados centígrados y finalmente los 100 mililitros de agua caliente al tercer envase y medimos la temperatura del agua de los 3 envases. Finalmente dejamos en infusión y observamos los cambios de coloración del agua. Resultados: se obtuvo una mayor intensidad de color en la extracción de los componentes de café utilizando una mayor temperatura del solvente, el agua. A bajas temperaturas como 8 grados centígrados se obtuvo una coloración muy pálida. A 33.8 grados centígrados se obtuvo una coloración de intensidad media y a una temperatura entre 85 y 90 grados centígrados se obtuvo una coloración muy oscura, el cual podría indicar que se extrajo mayor cantidad de los componentes de café. Para entender mejor los resultados, se realizó una búsqueda bibliográfica en donde se encontró que la infusión es un método muy utilizado para la extracción de drogas aromáticas porque los aceites esenciales que contienen se evaporan a temperaturas mayores a las que se usan en una infusión. Según el artículo titulado Extracción de café expreso mediante gradiente de temperatura, las temperaturas para la extracción de los componentes de café están en un rango de 88 a 92 grados centígrados. Comparando este enunciado con el experimento realizado, se observó que la mayor extracción se dio cuando el solvente estuvo a altas temperaturas, en un rango de 85 a 90 grados centígrados. Según los libros revisados y cotejando con nuestros resultados, podríamos decir que en la infusión se cumple que cuanto menor sea la tensión superficial del solvente, en este caso el agua, mayor será la extracción. Por ello se requieren factores como altas temperaturas del solvente que disminuyan su tensión superficial para que humecte más a las partículas de café tostado molido y se extraigan más sus componentes. Experimento número 3. Extracción de colorante de la cáscara de Opuntia ficus indica por el método de maceración, cuyo objetivo es determinar la influencia del tiempo de contacto entre el agua y la cáscara de Opuntia ficus indica en la extracción del colorante. Materiales: 6 tubos de ensayo, balanza gramera, 6 tunas rojas, un cuchillo, una probeta de 100 mililitros, beaker de 250 mililitros, 6 frascos de vidrio y 600 mililitros de agua hervida fría. Este experimento se basó en la tesis titulada Obtención de colorante natural a partir de la cáscara de tuna púrpura por el método de extracción sólido-líquido para su aplicación en la industria de alimentos, en el cual utilizaremos 6 muestras de cáscara de tuna que serán dejados reposar en agua por 180, 150, 120, 80, 50 y 20 minutos. Cortamos la cáscara en pequeños cuadrados y pesamos 26 gramos de estas. Medimos 100 mililitros de agua con ayuda de una probeta
y lo agregamos a un frasco de vidrio. Finalmente colocamos los 26 gramos de cáscara de tuna, agitamos suavemente y dejamos reposar por 150 minutos. Para las demás muestras, repetir el proceso. Resultados. Se obtuvieron diferentes intensidades de color de acuerdo al tiempo que se les dejó reposar, teniendo así una baja intensidad a 20 minutos y una alta intensidad a 180 minutos. Pasando las muestras a tubos de ensayo, se puede observar con mayor claridad una gradiente de intensidades de color. La primera y segunda muestra de 20 y 50 minutos tuvieron una baja intensidad de color. La tercera y cuarta muestra de 80 y 120 minutos tuvieron una intensidad media. Y por último, la quinta y sexta de 150 y 180 minutos tuvieron una intensidad alta. Estos resultados obtenidos se representaron en la presente gráfica, en donde se observó que la intensidad del color incrementa a partir de los 20 hasta los 150 minutos. Posterior a este tiempo, la intensidad de color obtenida se mantuvo constante. Los resultados obtenidos podrían deberse a que la extracción sólido-líquido que se emplea está implicada por la operación de transferencia del soluto por difusión molecular hacia el exterior, que es donde se encuentra el solvente. En nuestro experimento, eso ocurre cuando los pigmentos que se encuentran en la cáscara de la tuna, denominadas beta-alaínas, salen hacia el exterior y se disuelven en el solvente agua. Cabe destacar que se decidió utilizar el solvente agua, ya que las beta-alaínas son pigmentos muy solubles en agua. En la tesis mencionada en la metodología se evaluaron diferentes parámetros, dentro de ellos el tiempo de contacto con el solvente, donde obtuvieron que a partir de los 120 minutos la concentración del colorante se mantiene constante. Y en otro artículo titulado Modelado y optimización de la extracción de beta-alaína de Opuntia ficus indica, utilizando el diseño de Box-Benken con función de deseabilidad, se encontró que el tiempo en donde se obtuvo una concentración constante fue a partir de los 115 minutos. En nuestro experimento obtuvimos que la intensidad de color se mantuvo constante a partir de los 150 minutos, y si relacionamos que a una mayor concentración mayor es la intensidad de color, entonces podríamos decir que se obtuvo una concentración constante a partir de los 150 minutos. Esas diferencias en el tiempo pueden deberse a que las beta-alaínas son pigmentos inestables, el cual principalmente son afectadas por las condiciones a las que se trabaje, como la temperatura, la luz o el pH. Debido a esa variedad de tiempo, se podría concluir de nuestro experimento que a un tiempo de 150 minutos se podría obtener una mayor extracción del colorante. Por otro lado, la obtención final de la intensidad de color constante puede deberse a que la solución ha alcanzado un estado de equilibrio, es decir, que en la solución se encuentra un máximo de soluto, teniendo así una concentración saturada después de los 150 minutos. Conclusiones. En los diferentes experimentos se logró determinar la influencia de los factores de variación asociados a los diferentes procesos de extracción mecánica y extracción con solventes como infusión y maceración. En el experimento 1, se determinó que la concentración del solvente tiene influencia en la intensidad del color en la extracción de pigmentos fotosintéticos en hojas de espinaca. Con respecto al experimento 2, se logró determinar la influencia de la temperatura del solvente en la extracción de los componentes del café, resultando una mayor extracción de sus componentes al utilizar temperaturas altas. Y por último, en el tercer experimento, se determinó la influencia del tiempo de contacto entre el agua y la cáscara de tuna en la extracción de colorante, en donde se obtuvo que la intensidad de color incrementa desde los 20 minutos y a partir de los 150 minutos podemos obtener una coloración constante, lo que podría indicar que el solvente ya extrajo todo el pigmento posible, obteniéndose una solución de intensidad de color uniforme.